Buenas tardes, estimados amigos. Estamos aquí reunidos una vez más en la Casa del Libro, carrera décima con calle 34, en centro de Bucaramanga. Me acompaña en la tarde de hoy Mauricio Cala, Andrés Liscano, Luis Alejandro Díaz y Adriana Lucía Manosalva. En esta tarde vamos a hablar acerca de este tema que habíamos quedado pendientes el video anterior. Continuando con lo que veníamos hablando de la ocasión anterior de las 5 reformas, vamos a explicar las 3 últimas reformas que se conocen como las reformas sociales. No son reformas socialistas, no, son reformas que pretenden dar un beneficio para la sociedad. Y la tercera reforma, que ya habíamos hablado de las 2 primeras, pero la tercera reforma toca un tema muy delicado, muy importante para nosotros, es el servicio de la educación. Muchas veces el socialismo llega y dice, no, es que nosotros vamos a dar educación a todos y tal. Pero resulta que el socialismo lo que quiere dar es una educación social comunista. O sea, ellos no van a dar una educación neutral como pretenden venderle a todos, no. Ellos van a vender una educación social comunista y por eso quieren crear su propio sistema de educación social comunista, porque eso sí le conviene al social comunismo. Pero algo que no sea social comunista, no, eso no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Nosotros queremos aumentar el servicio de educación. ¿Y cómo así que el servicio de educación? Pues claro, es que la educación es un servicio. Cuando un profesor está enseñándolo a un niño, le está sirviendo, le está guiando, le está enseñando las cosas básicas que tiene que aprender o que quiere que su papá aprenda. Y necesariamente todos tienen que ser de una educación como la que estamos recibiendo actualmente en las escuelas, que es una educación social comunista, adoctrinante, enceguecedora en muchos aspectos. No, lo que nosotros estamos proponiendo es que este aumento del servicio de la educación aumente también la variedad. O sea que en manos de los profesores, de las personas encargadas actualmente de ese sistema educativo, las personas puedan escoger qué clase de educación quieren. Si quieren escoger y permanecer en ese sistema de educación social comunista, pues habrá alguien por allá que deseará continuar en esta locura y pues seguirá en eso. ¿Qué se le va a hacer? Siempre hay alguien que definitivamente pues toma decisiones muy extrañas. Pero la gente común y corriente, la gente que tiene sentido de amor propio, ¿qué va a hacer? Pues va a abandonar este sistema y va a tomar buenas decisiones y va a empezar a tomar una educación mejor, una educación diferente para sus hijos. ¿Y eso qué significa? Que los pobres no van a quedar abandonados, que los profesores tampoco van a quedar abandonados. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que en el sistema social comunista los profesores tienen que salir a las calles a exigir que les paguen. O sea, están trabajando, a pesar de que trabajan en un sistema, para el sistema social comunista, enseñando socialcomunismo, tienen que salir a pelear para que les paguen. O sea, es una cosa absurda este sistema. Nosotros, ¿qué es lo que estamos proponiendo? Nosotros estamos diciendo, vamos a dar vamos a dar las instituciones, colegios, universidades que ahora mismo están en manos del Estado y vamos a devolvérsela a los profesores. Ellos van a ser dueños de estas instituciones. Por eso van a poder cobrar y dar el servicio al precio que mejor les parezca, ganarse lo que mejor les parezca. ¿Sí me explico? Y de esa manera ellos van a poder dejar de salir a la calle a hacer quedar mal el sistema que los ha llevado a esa situación tan lamentable en que se encuentran hoy. Y los niños pobres van a recibir un apoyo. Nuestro plan es que haya un sistema de bonos. Ese sistema de bonos es muy fácil de entender y va a funcionar como un billete. Ese billete la persona va y lo cambia para pagar el servicio de educación. Entonces, al padre de familia que tiene su hijo y es muy pobre y no puede pagar, se le da ese billete, esa persona va al centro educativo que prefiera y paga con ese billete. Es muy simple de entender, funciona muy fácil. ¿De acuerdo? Entonces, quisiera saber si entre los que me acompañan esta tarde hay alguna pregunta, algún aporte de esto. Esta forma de ayudar a los pobres con esos bonos que usted dice, eso es como promover
subsidiar la demanda y no la oferta, ¿cierto? O sea, está subsidiando la demanda al darle a los padres y a los estudiantes la posibilidad de ellos comprar algo, y no está subsidiando la oferta, que lo que hace es eliminar la competencia. O sea, me refiero es, al poder los padres elegir en qué colegio gastar su cupo, están viendo en el mercado las opciones que tienen de educación, cuál se acerca más a sus necesidades, cuál les sirve más por sus gustos también. O sea, sus necesidades, me refiero al precio de los colegios. No todos los bonos van a servir para intercambiar en cualquier colegio, ¿sí? Cada bono debe ser como por un precio, digamos, de tener un precio para intercambiar en el colegio. Entonces, ese bono va a servir para las necesidades de los padres, las necesidades básicas en cuanto a dinero, y las necesidades de gustos. Ya si quieren escoger un colegio que enseñe religión o un colegio que no enseñe, ellos van a poder escoger con los bonos. Muy cierto, Luis, muy cierto. De hecho, lo que usted acaba de decir de que se financia la demanda es algo expresado en palabras más sencillas, es devolverle el poder al pueblo colombiano. ¿Cómo así que devolverle el poder al pueblo? Es muy fácil. Si nosotros tenemos el dinero, tenemos el bono para escoger, ¿quién es el que manda? Manda el padre de familia, el papá del niño, que dice, oiga, yo quiero que mi niño aprenda libertad, que mi niño aprenda cosas buenas. Yo no quiero que mi niño aprenda socialcomunismo, no quiero nada de eso. Entonces es muy fácil, el que escoge y el que tiene el poder es el padre de familia, es muy fácil de entender. Gracias, Daniel. Ahora también es cierto que como se plantea esto, también va a haber una reducción o un gasto más eficiente de los recursos, ya que primero que todo se va a eliminar mucha burocracia innecesaria, empezando por el Ministerio de Educación Socialcomunista, el cual realmente ha sido nefasto, ha retrasado la educación en este país, ha entorpecido a la juventud, y entre otras cosas también la descentralización de estos recursos va a permitir, pues como dijo Daniel, un mayor control y una mejor inversión por parte de los padres y de los estudiantes, quienes se busca beneficiar y quienes son los que van a recibir el servicio. Muy cierto, Mauricio, es muy cierto. Pero fíjese una cosa, mire, una de las quejas que tienen los funcionarios de estos ministerios y de todo esto es, ay no, nos van a privatizar, ay, nos vamos a quedar sin empleo, ay. Y a mí, si yo fuera un funcionario, yo también me sentiría un poco asustado por esto. Pero es que las 5 reformas son una solución integral. Las 5 reformas no dejan por fuera a las personas que están trabajando en esos ministerios. ¿Por qué? Porque estas personas que son tan talentosas, que tienen esas habilidades que les permitieron llegar a estas posiciones, van a encontrar empleo en las instituciones educativas en donde van a poder dar sus servicios de educación. ¿Sí me explico? O sea, son personas que son muy capaces, que están muy capacitadas, que pueden dar servicios de excelente calidad, y las personas van a poder comprar los mejores servicios con estos bonos, pues fácilmente van a encontrar empleo. No es una tragedia, es una mentira del socialcomunismo que, ay no, que devolverle el poder al pueblo es malo. No. Nosotros lo que estamos diciendo es algo opuesto. Nosotros estamos diciendo, devolverle el poder al pueblo es bueno. Y las personas que están trabajando en estos ministerios, que los golpean, que los tratan mal, que no les pagan, que los retrasan, estas personas van a encontrar empleo en la gran cantidad de instituciones, universidades, institutos, etcétera, que van a empezar a recibir unos buenos ingresos a partir de
subsidio a la demanda que estamos creando, o sea, devolver el poder al pueblo, ¿de acuerdo? ¿Quieres decir algo? Ok, bueno, esa es por encima la tercera reforma que nosotros estamos proponiendo. Ahora vamos a mirar la cuarta reforma, que tiene que ver con el servicio de salud. ¿Y qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Es muy fácil. Nosotros estamos proponiendo aumentar el servicio. ¿Cómo así? Aumentar el servicio de salud. ¿Cómo así? Resulta que cuando las personas están en el sistema social comunista de esta falsa salud, estas personas no están recibiendo un servicio, ellos están recibiendo una especie de miseria. Porque si pudieran pagar, si tuvieran el poder de pagar las cosas, pues tendrían una mejor atención. Y yo creo que todos hemos escuchado la lamentable y triste historia de la persona que va donde el médico del sistema social comunista y le dice: no señor, usted no tiene nada, señora, usted está bien, tómese esta pastillita y chao. Pero en realidad tiene problemas muy fuertes, y si la persona tiene el dinero, puede ir y pagar una consulta privada donde le van a decir la verdad: señor, usted tiene que hacer esto porque su salud depende de que usted se cuide y va a necesitar estas cosas. Pero a mí me parece muy cruel el sistema social comunista porque engaña a la gente. Porque como es un sistema que siempre va hacia la miseria, que siempre fracasa, que siempre causa daño a las personas, pues esto tiene que mentir necesariamente para poder mantenerse. Tiene que mentir y engañar a las personas para poder hacerles creer que el socialismo es bueno, cuando en realidad les quita el acceso a la salud. O sea, lo que nosotros estamos proponiendo entonces es aumentar el servicio de salud para que las personas puedan acceder al servicio de salud y que tengan calidad buena, o sea, que les den una atención buena, no lo que hoy en día están recibiendo. Además de eso, que otra queja muy maluca que tiene este sistema social comunista y sus defensores es que no, si la salud es privada, entonces va a volverse muy cara y nadie la va a poder pagar y hasta ahí llegan. Pero eso no es cierto, porque lo que nosotros estamos proponiendo es que los médicos, los especialistas, las personas involucradas en este sistema actual de la salud y la atención médica van a ser los dueños, y ellos van a trabajar y van a atender a la gente. Ellos van a seguir trabajando, no se van a quedar desempleados, porque así como hay Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de lo que usted quiera, y esas personas tan capaces van a poder pasar de estos ministerios a las empresas privadas que se van a crear. Al momento que nosotros le devolvemos el poder al pueblo por medio de un bono que le permite pagar por estos servicios. ¿Y cómo así? Entonces los pobres no quedan desprotegidos. Pues no, porque es que nosotros estamos dándonos cuenta que el sistema social comunista ha destruido tanto la economía, ha destruido tanto la independencia de las personas, ha destruido tanto al pueblo colombiano que no puede pagar. Y por eso nosotros necesitamos hacer esta reforma. Necesitamos devolverle el poder al pueblo colombiano para que pueda pagar, pueda adquirir, pueda acceder a un servicio de salud de calidad, pueda acceso. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema social comunista nos niegue el acceso, nos excluye y crea una especie de apartheid, una especie de racismo, una especie de odio, para que solamente los que están conectados con el sistema social comunista puedan acceder a estas cosas, y todos los demás, los pobres del pueblo, no. Entonces a mí eso me parece muy injusto, muy difícil de concebir, pero es la realidad que nosotros estamos viviendo bajo este sistema tan terrible. Con este aumento de accesibilidad, eso quiere decir, mejor dicho, que cada quien, según sus medios, va a poder acceder al servicio de salud que necesite. O sea, si yo tengo poco dinero
pero sé que necesito un servicio de salud para cuando estoy resfriado o cuando me da alguna enfermedad así normalita, pues sé que estoy sano, pues voy a contratar un servicio de salud que me cubra esas necesidades, lo que yo creo que me va a servir. Pero si ya sé que tengo más posibilidades de sufrir alguna enfermedad costosa o algo así, y tengo también los medios para cubrir ese tipo de seguro, pues también lo puedo pagar. Va a ser como, ¿qué pasa con los servicios de celulares, por ejemplo? Ellos tienen competencia porque todo es privado. Movistar, Concel, Tigo, todo eso se la pasan buscando qué ofrecerle al usuario de acuerdo a sus necesidades. Planes más altos, planes más caros, y todos compiten con precios y con calidad y con precisamente accesibilidad. Muy cierto, Luis. Y fíjese eso, vea. Cuando los celulares empezaron a salir y estaba mucho más regulado el mercado de la comunicación telefónica, los precios de los teléfonos eran altísimos, los precios de los planes eran altísimos, pero empezó a haber libre mercado, empezó a desregularse muchas cosas y empezó a mejorar la calidad y la atención del servicio. Bueno, también hay que agregar algo, y es que hay que ser conscientes de que el Estado, el gobierno no es omnisciente, ¿sí? Hay situaciones en las que por algún motivo el servicio de salud no se puede, por motivos de ubicación geográfica o algún asunto, no se puede hacer efectivo esto, y eso pasa ahorita, y pasa más aún en un sistema de salud centralizada social comunista. Eso es aún mayor. ¿Qué sucede? En esto va a tener un papel mayor lo que es la sociedad civil. ¿Por qué? Porque si estamos hablando en estas reformas de que va a haber, que la gente va a poder ahorrar, va a haber más empleo, los servicios de salud van a ser de mayor calidad y de mejores precios, estas mismas organizaciones privadas o incluso fundaciones, iglesias o cualquier forma de caridad van a empezar a surgir. ¿Para qué? Siendo un apoyo a la hora de ayudar a la gente que sufra estos infortunios. Y eso es algo que se ve en países con un nivel mayor de ahorro y de riqueza. Es muy cierto, Mauricio. Y fíjese una cosa, no sé si ustedes recuerdan esa noticia de Mocoa cuando se cayó la montaña por el lodo y atrapó a mucha gente. En Mocoa, por el sistema centralizado de planificación de este sistema social comunista, al estar todo tan corrompido y tan en manos del Estado, ¿qué pasó? Que había muchísimos enfermos, muchísimos heridos, pero no había atención médica. No habían las cosas necesarias para que la gente pudiera atenderse entre ella, pudiera darse los primeros auxilios. No había comida, no había médicos, no había nada. ¿Por qué? Porque todo estaba en los lugares en los cuales la planificación centralizada se lleva todo para crear la corrupción inherente al sistema social comunista. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el sistema de salud pase de estar de manos del Estado, en manos de los planificadores centrales, a las manos del pueblo, cuando el pueblo tenga el poder nuevamente? Pues es muy fácil que si eventualmente, y esperemos que no ocurra, pero puede que ocurra, una catástrofe o una situación muy difícil, las personas van a estar mucho más capacitadas, mucho más entrenadas. ¿Por qué? Porque van a estar directamente involucradas en el negocio, van a estar directamente dando los servicios, van a haber más médicos en Mocoa. ¿Por qué? Porque allá la gente va a tener el dinero para poderles pagar. Entonces es algo muy fácil de entender y que nosotros queremos hacer al devolverle el poder al pueblo mediante las 5 reformas. Este proceso vamos a llevarlo adelante y por eso necesitamos el apoyo
de todas aquellas personas que están aprendiendo con nosotros en este proceso de capacitación. ¿Qué es el tema de la reforma número 5? La quinta solución que vamos a proponer nosotros para enfrentar el socialismo y para proponer un camino común para los movimientos que se identifican que en oposición al socialismo, pues tengamos algo de qué hablar, algo de convergencia, algo en donde podamos tirar todos juntos y tener un mayor impacto para poder presentar ante las personas que son los electores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar en esta tarde? Vamos a ver ese puntico, el quinto que está aquí en la diapositiva 1B, que hace una pregunta muy interesante: ¿qué haremos? ¿Qué harán las 5 reformas? O sea, ¿cómo es que ese gobierno limitado, esa máxima libertad que promueven allá esos de las 5 reformas, haciendo eso, cómo se supone que van a solucionar el problema pensional? ¿Cómo se supone que van a solucionar el problema de las jubilaciones, ese problema tan grande y tan terrible en que nos ha metido el socialismo? Entonces, si nosotros leemos lo que dice la diapositiva, dice que nosotros lo que queremos es aumentar el valor de las pensiones. ¿Y cómo así? O sea, nosotros que estamos diciendo vamos a reducir el gobierno, vamos a aumentar la libertad, nosotros vamos a aumentar el valor de las pensiones, ¿no se supone que no hay plata para las pensiones? Entonces, ¿por qué queremos aumentarlas? Ah, ok. ¿Y qué más dice? Dice aumentar no solo el valor de las pensiones y jubilaciones. O sea, ¿cómo así? ¿Parece contradictorio esto que estamos diciendo? No. Lo que pasa es que el sistema social comunista, ese sistema malo, corrupto, que daña a las personas, que daña al pueblo colombiano, ese está destruyendo las pensiones y las jubilaciones. ¿Y nosotros qué es lo que estamos proponiendo? Nosotros simplemente estamos diciendo, oiga, vamos a detener la destrucción de las pensiones y de las jubilaciones. ¿Cómo así? Pues es muy fácil, si nosotros dejamos de perder ya estamos ganando. Si el sistema socialista, si el sistema comunista nos está llevando a la destrucción de nuestros ingresos, en el caso de los pensionados y los jubilados, y nosotros dejamos de perder, ya estamos ganando. Por eso nosotros estamos diciendo, vamos a aumentar el valor de las jubilaciones y pensiones, vamos a detener ese deterioro que están sufriendo las personas que están asociadas a estos sistemas de apoyo a las personas mayores. Pero no solo eso. O sea, ¿y cómo se supone? A ver, ¿cómo 5 reformas va a proponer esto que vamos a decir, vamos a aumentar? O sea, no solamente vamos a detener la pérdida de valor de las pensiones y de las jubilaciones, sino que también vamos a aumentar ese valor. Pues es muy fácil, y lo dice la diapositiva, dice que nosotros queremos hacer accionistas a los ahorradores y apoyar a los pobres que no pueden pensionarse, a los que hoy en día el sistema social comunista dejó en la calle, dejó desprotegidos totalmente. ¿Cómo así? Pues la clave es la palabra ahorradores, la palabra clave es pobres, la palabra clave es pensiones, la palabra clave es jubilaciones, pero la palabra central es accionistas. ¿Cómo así? Porque es que nosotros queremos devolverle el poder al pueblo colombiano. ¿Y cómo le vamos a devolver el poder al pueblo colombiano? Pues es muy fácil. Si las personas que hoy en día están pensionadas y jubiladas son dueñas de las empresas que hoy en día están en las manos del socialcomunismo, pues esas personas fácilmente van a tener una solución, van a tener algo en base a lo cual recibir su renta. Ya no van a ser simplemente personas que van a estar ahí esperando a ver cuándo el socialcomunismo se apiada de ellos para darle las cosas, sino que van a ser accionistas, dueños de empresas, dueños de propiedades, dueños, ¿sí me explico? O sea, es que una cosa es que el socialcomunismo le tire un hueso por allá a un perro, ¿sí? Y no, es que nosotros estamos rescatando el valor de las personas que están en estos sistemas de desprevisión social que el socialcomunismo ha planteado. Nosotros queremos que ellos sean dueños de las empresas, dueños de los inmuebles que hoy están en manos del socialcomunismo, y que no solo eso, sino que reciban el apoyo de las personas que no pueden acceder a estos servicios porque por algún motivo fueron víctimas del socialcomunismo o no ahorraron o cayeron en desgracia, y puedan también recibir el apoyo por medio del programa de bonos que nosotros queremos sacar, donde ellos puedan recibir las cosas que necesitan para una vida digna. ¿De acuerdo? Entonces le voy a pasar el micrófono a Mauricio Cala, que nos va a contar un poco acerca de ese tema.
Bueno, gracias, Daniel. Bueno, para contextualizar un poco el asunto, hay que mirar en qué sistema vivimos nosotros en cuanto al asunto de las pensiones. Y es que nosotros manejamos un sistema de seguro social de un modelo llamado modelo de fondo común o de pote común, que por algunos especialistas en el área ha sido catalogado como un Robin Hood a la inversa, o como lo que se suele llamar una pirámide, porque lo es un sistema en el cual tenemos personajes con unas pensiones muy altas, que generalmente son funcionarios del Estado, los cuales con haber trabajado un pequeño periodo de tiempo, o incluso habiendo trabajado solo un corto tiempo en el gobierno, ya viven de los ahorros de la gente más pobre de este país. ¿Quiénes son esa gente pobre? Gente que en muchas ocasiones no alcanza a llegar a los 60 años. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en las reformas anteriores, los tienen metidos en un sistema de salud deficiente, la calidad de vida es pésima, y entre otras cosas. ¿Y qué tenemos por otro lado? Tenemos un sistema privado, el cual está altamente intervenido y sobrereglamentado por el Estado social comunista, el cual se ha prestado para esta estafa del fondo común y una serie de leyes del sector, de leyes sectoriales o privilegios por los cuales ellos pueden realizar sus fechorías. Que tenemos hoy en día? Tenemos un sistema público que no ha sido eliminado por completo, como se pretendió hace unos años realizar en una serie de reformas que se han realizado en el país. Pero lo que se ha llegado es a un complejo enredado de leyes trampas y leyes tramposas y un entramado de corrupción del cual las noticias nos paran de hablar. ¿Para qué? Para que hoy en día un gran porcentaje de las pensiones, tanto en el sector privado como público, sean subsidiadas con dinero, o mejor dicho, pagadas esos pasivos con dinero de los contribuyentes, lo cual es una muestra de la ineficiencia y la irracionalidad y lo costoso que es este sistema asesino. Bueno, pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué se plantea desde el movimiento 5 Reformas? Vamos a devolverle la previsión social a quienes saben de esto. ¿Y a quién más? A las personas, que sean las personas quienes decidan de qué manera hacer su previsión de sus ahorros a futuro, que no estén sometidas a un sistema tramposo en el cual no pueden llegar siquiera a disfrutar sus ahorros, o en un momento por políticas económicas de corte social comunista le sean expoliados sus ahorros de toda la vida. Y transitoriamente se plantearía que por medio de un sistema de bonos, las personas que por diferentes motivos no han podido realizar un ahorro previo, ya que, como sabemos, este sistema social comunista ha golpeado muy duro, especialmente a las personas más necesitadas, puedan con este bono invertirlo en
en un plan básico de seguridad social en una entidad que ellos consideren la más adecuada. Y con estas reformas podemos también realizar un reembolso del dinero a quienes han sido estafados y robados por este sistema social comunista. Bueno, yo puedo decir que pues los fondos de pensiones estatales son una especie de organización piramidal donde los más pobres subsidian a los dueños de la pirámide. Entonces vemos servidores públicos con pensiones de 15 millones, de 20 millones, que no pagan impuestos. O sea, ellos mismos ven como una salida o una forma de prosperar el no pagar impuestos. Y esos fondos de pensiones lo que hacen es quitarle el ahorro de toda su vida a las personas y entregárselo a unos pocos. ¿A quiénes? A los dueños de la pirámide, a los burócratas, a los que controlan el Estado, a los que son dueños a los que hacen las leyes, pero a conveniencia de ellos. Los fondos de pensiones, la idea es que generen intereses para que este dinero no quede estancado, no quede estático, sino que se mueva y gane intereses, aumente su valor. Entonces una solución es devolver este dinero, quitarle ese dinero al Estado y devolvérselo a las personas que lo han dado, a los contribuyentes, a los que han ahorrado, a los que han pagado mes a mes, quincena a quincena, estos fondos, que han creado con su dinero estos fondos. Otra de las cosas es derogar o quitar esas megapensiones y que no sean pagadas por los impuestos de las personas, sino que sean pues producto del ahorro de las personas que tienen esas pensiones. Básicamente sería eso. Buenas tardes a todos. Yo quisiera comentar 3 puntos que me parecen pertinentes relacionados con la realidad del manejo de fondos de pensiones y jubilaciones en Colombia. Porque pues hemos escuchado parte de lo que 5 reformas puede ofrecer como estrategia política, como una respuesta evolucionaria en este país a esa situación en crisis, que es tener la oportunidad de tener un ahorro para la época en que nosotros laboralmente no podemos producir del mismo modo como lo hacemos en la juventud o en los 40 años. Entonces, es una necesidad que todo ser humano tiene realmente, ¿sí? Entonces, una situación que es importante citar aquí es que, pues, 5 reformas no le va a solucionar el problema. Nosotros no ofrecemos una esperanza falsa. O sea, 5 reformas no le va a solucionar a usted la problemática de problema actual que usted tiene en pensiones y jubilaciones. Mire, necesitamos una transformación que va más a fondo. O sea, antes de que se dé a lugar esta reforma con pensiones y jubilaciones, para que esto sea viable, necesitamos derogar leyes malas, ¿sí? Después restablecer la economía, o sea, que haya una productividad y que cualquier colombiano pudiese acceder a un dinero para ahorrarlo, ¿sí? Después de que esas realidades sean tangibles, esto se podría dar como algo que usted pudiera decir, realmente hay una linealidad en ese sentido, o sea, eso es viable, hay una esperanza de que esto pudiese suceder. Entonces, es importante citar que en Colombia, en los años 90, se pretendió hacer una reforma con el sistema pensional y de jubilaciones. Sin embargo, como el sistema colombiano está tan contaminado del socialcomunismo, pretendieron hacer creer que el modelo de seguridad social en Colombia iba a ofrecer una propuesta de fondo de pensión privado. Y así usted conocerá, usted como colombiano de a pie, que existen unos fondos privados y existe un fondo del Estado que se llama Colpensiones.
pero la realidad es que la oferta privada no existe. Ese es el engaño y esa es la estafa que tal vez unos compañeros ya previamente nos comentaron aquí. La estafa y el engaño es esta, que nos hacen creer que porque existen esos otros estamentos privados, realmente nosotros tenemos una privatización de ese ahorro para nuestra vejez, pero eso es completamente falso. ¿Por qué es completamente falso? Porque el mismo sistema controla a estos estamentos privados para intervenirlos, sobreregulándolos, reglamentándolos a partir de sus propias ideas. Entonces no hay una libertad tal. Es tan así que usted en Colpensiones puede acceder a un monto de ahorro para tener un salario mínimo. ¿Y el salario mínimo qué es detrás? Social comunismo. O sea, hay un modelo de que nadie puede ganar más allá de este tope. Sin embargo, esa dinámica de los salarios mínimos terminan favoreciendo a los empleados públicos, pero no al colombiano de a pie. No al que realmente tiene dificultades para ahorrar en Colombia. ¿Por qué tiene dificultades para ahorrar en Colombia? Pues porque no puede producir, porque el sistema económico está tan corrompido que es imposible ahorrar cuando uno trabaja. En ese orden de ideas, es importante que usted y yo reconozcamos que no existe realmente fondos administradores en Colombia privados donde nosotros realmente estemos capitalizando nuestras cuentas individuales de ahorro. Por eso es que usted encuentra caóticamente esta situación, que apenas surge en los años 90 el fondo privado, muchas personas empiezan a darse cuenta que ahorrar el monto que el fondo privado pretende implican unos ahorros increíbles en este país, o sea, una esperanza imposible. Entonces todas esas personas, cuando empieza el siglo XXI, empiezan a migrar del fondo privado a Colpensiones. ¿Y qué hace supuestamente en ese engaño que nos mantiene el Estado? Es crear nuevas leyes para incrementar el año de jubilación. ¿Por qué? Porque no tienen los dineros para sostenerlo. Entonces lo que hacen es incrementar, y los últimos gobiernos lo que han hecho es aumentar la edad de jubilación. Si usted no se ha dolido por eso, no creo, porque tendrá algún familiar o alguien que sea un dolo de esta situación. O sea, que pensaba que ya se iba a pensionar a tanta edad y resulta que cada vez el incremento es mayor. ¿Y eso qué es lo que hace? Sostener más gente pagando por un rublo para seguir sosteniendo lo que el compañero Andrés hablaba, que hay un descalabro porque hay empleados públicos con pensiones de 15 millones de pesos. Y como Mauricio también nos citaba, gente que solamente ha trabajado un periodo de un gobierno, y habiendo trabajado un periodo de un gobierno, ya tienen derecho a una pensión vitalicia. O sea, eso es todo lo que favorece el comunismo, que es un beneficio para unos pocos. Nosotros en 5 reformas lo que pretendemos es que esta reforma de pensiones vaya a entregar la administración de estos bienes, de este ahorro, que hacen las personas, sean quienes, los administradores de sus propios recursos, no el Estado, ni tampoco un modelo mercantilista que es el que ahora vemos, o sea, donde los fondos privados se favorecen de las leyes de estatistas para seguir manejando esos recursos y favoreciendo solamente a unos pocos. Y lo que nosotros pretendemos es que realmente haya una libertad en el ejercicio de que todos podamos ahorrar y acceder a algún dinero. Es importante reconocer que los fondos privados realmente como fondos privados tengan la oportunidad de competir sanamente. ¿Cómo compiten sanamente? Desregulando y quitando todas esas leyes intervencionistas que el mismo Estado ha creado para los fondos creados en los años 90. Y eso es una realidad y sabemos que muchos de esos fondos privados no se sostuvieron en el tiempo. Entraron en crisis y tuvieron que cerrar. Por eso, porque es que esas regulaciones ni siquiera permiten una competencia sana a lo largo del tiempo. Entonces necesitamos favorecer lo que 5 reformas siempre ha dicho: libre mercado, calidad y excelencia en los servicios para todos los colombianos. Bueno, en conclusión, podemos decir y recordar que las pensiones son un tipo de ahorro, un ahorro que debió haber sido voluntario, un ahorro que es para gastos futuros, cuando ya no podamos trabajar, cuando no podamos
o tengamos necesidades, enfermedad, somos ancianos, no podemos valernos por nosotros mismos. Para eso es el ahorro de las pensiones. Y debió haber sido un ahorro voluntario. Pero esto que debió haber sido un ahorro voluntario, el Estado social comunista lo convirtió en un ahorro forzado, y aparte de eso, en realidad no fue un ahorro. O sea, no es un ahorro, sino es un préstamo de nuestro dinero para pagarle la pensión a los senadores, a los congresistas, a los presidentes, que por el simple hecho de haber trabajado un pequeño periodo van a ganar millonadas de pensión. Estas personas, con estas pensiones tan altas, ¿será que piensan en las personas que cotizan y cotizan pensión, pero que nunca van a pensionar? Ese montón de gente que está en las calles trabajando y que aparte los obligan a pagar y nunca van a ver el resultado de la pensión. Lo que decía Adriana sobre el aumento del tiempo de pensión, eso es algo lógico en este tipo de sistemas, porque son las personas futuras las que están pagando las pensiones actuales. Entonces, si aumenta la esperanza de vida de la población, es lógico que van a tener que aumentar los impuestos a las personas futuras. Entonces, ¿será que si nosotros no aumentamos, si nosotros bajamos en este momento la edad de pensión, ¿será que las personas futuras van a seguir pagando, los empleados futuros van a seguir pagando las pensiones que nosotros estamos rebajando? Con este sistema no puede ser posible eso, pero es que tienen que aumentar las edades de pensión, porque, o si no lo hacen, tienen que aumentar los impuestos, o la impresión monetaria del Banco de la República, o el aporte. Eso es una falla del sistema completamente. Entonces, vemos que algo que debió haber sido voluntario para nuestro cuidado, se vuelve en algo obligatorio para el cuidado de los senadores, para el cuidado de los altos mandatarios del Estado socialcomunista. Bueno, en este proceso de capacitación que estamos adelantando del Movimiento 5 Reformas Colombia, vamos a ver unas cosas muy interesantes acerca de este sistema socialcomunista que hemos estado investigando, que hemos estado aprendiendo algunas cosas de él y que nos hemos venido dando cuenta que tiene unas particularidades bastante lamentables. Muchas de ellas tienen que ver y están muy relacionadas con que es un sistema irracional, pero no solamente irracional, sino muy irracional. O sea, lo que nosotros estamos viendo con este sistema es que tiene que crear un Estado gigantesco para oprimir. ¿Y qué es lo que oprime? Lo que oprime es a las personas, les cobra los impuestos más altos, les quita las pensiones, les quita la educación, les quita la salud, les quita todas estas cosas, porque si todo lo hace el Estado, todo va a quedar en las garras del sistema social comunista. Entonces nos estamos dando cuenta que por eso tiene que oprimir, porque nadie en su sano juicio va a aceptar semejante cosa tan desagradable, semejante cosa tan horrible. Lo que nos estamos dando cuenta es que este sistema social comunista se fundamenta en la violencia, se fundamenta en la violación de los derechos de las personas, pero particularmente en tres aspectos que son esos los que están siendo vulnerados principalmente. ¿Cuáles son esas tres cosas que está violentando de continuo el sistema social comunista? Pues el primero es la razón. Estamos dándonos cuenta que este sistema irracional, debido a que es irracional, tiene que destruir la razón. Y por eso tiene que embrutecer al pueblo colombiano, por eso tiene que dañarlo, por eso tiene que lastimar al pueblo colombiano, para someterlo y oprimirlo. Porque todo pensamiento se da cuenta rápidamente de la locura del sistema. O sea, un sistema que es irracional, fácilmente identificable como
fácilmente identifica como una amenaza a todo lo que lo critica. Se da cuenta que este sistema, o sea, que todo lo que se opone a este sistema se fundamenta en la mentira y el robo, en la estafa. Por eso nos damos cuenta que lo que más le conviene a los colombianos es abandonar el sistema social comunista. Si los colombianos abandonan este sistema social comunista, ¿qué es lo que van a obtener? Van a obtener unas ventajas muy interesantes relacionadas con su salud mental. Van a dejar de verse golpeados de continuo por este gran martillo que pretende arrancar a las personas que piensan diferente. Pero no solo eso, también van a ver cómo esta opresión que continuamente los viola y les quita la salud, la educación, le quita el trabajo, el empleo, le sube los impuestos, pues ya no va a estar. ¿Y cómo así? O sea, vamos a pasar del sistema social comunista ¿a qué? ¿A dónde nos vamos a dirigir? Pues algo muy sencillo, vamos a pasar al sistema de las 5 reformas. Ese sistema es el sistema del gobierno limitado. Entonces, lo que nos interesa saber de aquí es que el sistema social comunista es irracional. Por lo tanto, el sistema que nosotros estamos proponiendo, el sistema del gobierno limitado de las 5 reformas, es un sistema racional que propone un Estado y un gobierno limitado, que no oprime y no viola a los colombianos, que permite el pensamiento, es más, que es un sistema de gobierno fundamentado en el pensamiento real, el pensamiento de la realidad, el pensamiento que no vive de este fanatismo absurdo en el cual se fundamenta toda esta locura. Bueno, y entonces llegamos a preguntarnos una cosa muy simple. Si esto es tan irracional, ¿nosotros qué estamos haciendo? Bueno, básicamente nos estamos oponiendo porque estamos criticando el irracionalismo del sistema social comunista. Por eso, porque nos oponemos ante la injusticia de ese sistema que abusa a los colombianos y que nos condena injustamente a la miseria y que le da privilegios a unos pocos, por eso nosotros hacemos esto, porque queremos devolverle el poder al pueblo colombiano. Eso, mi amigos, es lo que nosotros estamos buscando. Y pues en esta oportunidad, en este proceso de capacitación, intentamos que las personas aprendan y entiendan el significado de esta libertad. Ahora, nosotros tenemos que darnos cuenta que para poderle devolver al pueblo colombiano, ese poder se va a materializar de ciertas maneras, de unos medios se va a valer. ¿Y cuál es ese? Pues básicamente del dinero. Lo que nosotros estamos hablando al momento de devolverle el poder al pueblo colombiano es devolverle no solamente poder a las personas para que hagan unas elecciones, para que rechacen el socialcomunismo, sino también para que recuperen su poder económico. Eso, señores, es mucho más importante, es muy importante, pero es mucho más importante que solamente la retórica, porque si el pueblo colombiano está en total bancarrota, se encuentra en una condición de aplastamiento. Y vemos hoy cómo los colombianos estamos siendo fastidiados por terribles y altos impuestos que usan un fraude, una especie de amalgama pseudo-ideológica, falso-religiosa, o sea, se han creado una falsa religión para justificar el socialcomunismo, una cosa espantosa que se fundamenta por allá en unas herejías horribles. Y vamos a ver, están, digamos, pervirtiendo el cristianismo, pervirtiendo las enseñanzas del cristianismo para justificar lo que es una estafa. Si nosotros miramos estas cosas y nos damos cuenta de esto, tenemos otro motivo por el cual nosotros tenemos que hacer las 5 reformas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el pueblo tenga el poder económico, que la vida de los colombianos sea más barata, que los colombianos no estén aplastados, sino que puedan vivir tranquilamente con impuestos razonables y bajos y puedan profesar la religión que prefieran.
Las personas que prefieren la buena religión del cristianismo lo van a poder hacer, no como hoy en día que están siendo perseguidos por estas falsas religiones estatólatras. Ahora, pasamos a esta parte que nos va a responder unos interrogantes muy interesantes acerca del cómo lo vamos a hacer, cómo nosotros vamos a devolverle al pueblo el poder. Y pues es algo muy interesante porque nosotros tenemos que darnos cuenta que el paso número uno que necesitamos para que el pueblo colombiano salga de debajo de la bota bancocentralista, de la bota social comunista, esta infame patraña que se ha se ha convertido, se ha configurado como el verdugo de Colombia. Esto simplemente descansa en una simple y es una amalgama tan horrible y tan espantosa de leyes malas, una cosa horrible que coge la ley, ¿sí? Coge las leyes, las cosas que deberían servir para defender a las viudas, a los huérfanos, a las personas agraviadas, a las personas que son lastimadas, y las usa en contra de los débiles. El socialcomunismo aplastando la riqueza del pueblo, aplastando la industria del pueblo, aplastando la educación del pueblo, aplastando la salud del pueblo. Y vemos cómo el socialcomunismo no le importa aniquilar y destruir a la población. Por eso lo que nosotros estamos proponiendo es la aniquilación y la destrucción. Aniquilación y destrucción derogatoria. ¿Cómo así una aniquilación y destrucción derogatoria? Pues algo muy sencillo. Lo que nosotros necesitamos es una derogación. Para el que no sepa, una derogación es básicamente cambiar las reglas del juego. ¿Cómo así? Es muy fácil. Si la regla de hoy dice que el pobre siempre va a perder, lo que nosotros vamos a hacer al momento de derogar estas leyes malas del socialcomunismo es algo muy fácil. ¿Qué es? Que el pobre no siempre va a perder. ¿Por qué? Porque ya no va a estar el sistema social comunista. O sea, en otras palabras, ¿eso qué significa? Que tenemos que quitar las leyes malas. Por eso tenemos que aniquilar las leyes malas, destruir las leyes malas que se han vuelto parásitos y que están succionando el poder del pueblo colombiano. Y que no solamente se quedan ahí, sino que también se han convertido en opresoras y que amenazan y odian la productividad del pueblo y las relaciones familiares y societarias del pueblo. ¿Cómo así? Pues claro, es muy sencillo. El socialcomunismo destruye las familias, el socialcomunismo destruye las empresas, el socialcomunismo destruye las organizaciones como iglesias, como fundaciones. El socialcomunismo llena de odio y llena de amenazas a todos aquellos que no se postran delante del ídolo estatal. De esa manera, nosotros, al aniquilar y destruir derogatoriamente las leyes malas, lo que estamos haciendo es una liberación del alma de las personas que se encuentran oprimidas bajo la mentira bancocentralista social y comunista. Pero no solo eso, sino que además, mediante el anunciamiento de la verdad, mediante el compartir este conocimiento, estamos quitando la opresión que amenaza y odia las actividades y relaciones productivas. Y el que al momento en que este conocimiento se dispersa, se comparte, y las personas lo entienden y se dan cuenta de la maldad del socialcomunismo y se lo comunican a otros, fácilmente, muy fácilmente, vamos a recuperar aquello que hemos perdido bajo el socialcomunismo. Vamos a recuperar nuestra libertad, vamos a recuperar nuestro poder, vamos a recuperar nuestra economía, vamos a recuperar
las actividades que se desarrollan en la sociedad, vamos a recuperar las familias, vamos a recuperar las empresas, vamos a recuperar la educación, vamos a recuperar la salud, vamos a recuperar todas estas libertades que el socialcomunismo ha devorado y destruido. Por eso, nos damos cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos delante de nosotros son estos terribles impuestos, estas terribles y asquerosas multas que el socialcomunismo se inventa para favorecer a unos pocos y arrebatarle el poder al pueblo. Por eso, tenemos que liberar la moneda de este banco central que ha pervertido y ensuciado las finanzas de nuestro país. Por eso, el socialcomunismo debe ser quitado mediante el anunciamiento de la verdad. Y cada vez que una persona escucha esto y se da cuenta que el socialcomunismo es malo, que el socialcomunismo es perverso, que el socialcomunismo roba, que el socialcomunismo llena de impuestos, que el socialcomunismo multa injustamente, que el socialcomunismo destruye la banca, que el socialcomunismo destruye las finanzas, que el socialcomunismo golpea y empobrece y embrutece a las viudas y a los huérfanos. Esas personas que saben estas cosas van a entender el valor de la libertad. Y vamos a ver cómo mediante la derogación de estas leyes malignas y sucias que han corrompido la bolsa de valores, que han corrompido los seguros y que han corrompido y prohibido el cambio de divisas, o sea, que las personas puedan comprar y vender monedas, en ese momento, cuando nos demos cuenta de todo el daño que el socialcomunismo ha hecho y empecemos a darnos cuenta que mediante la libertad, mediante nosotros abandonar esta falsa religión socialcomunista, fanática y mentirosa, vamos a tener aquellas cosas que hemos perdido. Vamos a recuperar el poder del pueblo colombiano. Y es muy fácil, porque quitar las leyes malas significa la destrucción de la maldad socialcomunista. Por eso, apoyemos las 5 reformas. Démonos cuenta que mediante nosotros el aprender más en este proceso de formación, vamos a ir viendo los resultados que nos van a dar este proceso tanto de aniquilación como de destrucción derogatoria. Por eso, nosotros también nos damos cuenta que los tentáculos del socialcomunismo no se quedan quietos. Esta gelatinosa mentira sucia y asquerosa sabe pervertir aquellas cosas que nosotros hoy en día nos damos cuenta que se han convertido en la mermelada, para utilizar un eufemismo llamando a la corrupción social y comunista. ¿Y por qué nosotros sabemos que esto ocurre? ¿Es que acaso no hay ningún sistema perfecto? Pues bien, tenemos que entender algo muy fácil. Tenemos que darnos cuenta que nosotros, al ser seres humanos, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, y querámoslo o no querámoslo, hasta el más santo peca. Por lo tanto, al nosotros reducir las funciones del Estado, reducir el gasto del Estado, reducir las responsabilidades del Estado, lógicamente es una solución el hecho de que se va a reducir la corrupción. Por eso las 5 reformas son una solución real, una solución que funciona ante el gran problema que el socialcomunismo ha traído adelante de nosotros. ¿Cómo así? Pues claro, el socialcomunismo le ha metido la zancadilla al pueblo colombiano, promoviendo y haciendo que sea más atractivo las discriminaciones que rechazan a los pobres, que rechazan a las viudas, que rechazan a los huérfanos. Si nosotros entendemos que estos injustos privilegios que recibe el socialcomunismo, que reciben los amigotes del socialcomunismo, los cómplices de esta barbarie, los cómplices de esta locura, los cómplices de esta falsa religión, y nosotros derogamos estas leyes malas, vamos a recuperar nuestra libertad. Pero no solo la nuestra, no,
sino que los trabajadores, aquellas personas que pasan horas y horas trabajando delante de una máquina, delante de una computadora, ensuciándose, haciendo grandes esfuerzos para ganar el sustento diario, esas personas que trabajan y que se unen para formar sindicatos van a recuperar su autonomía en sus empleos, porque van a ver una mejora muy buena, tanto en sus empleos como en sus salarios, como en la flexibilidad para cambiar de empleo si no se siente a gusto donde se encuentra, porque las 5 reformas, esta propuesta que nosotros estamos explicando esta tarde, las 5 reformas van a promover y van a facilitar que aparezcan nuevas empresas. Y esto no es un truco de magia, esto no es una charlatanería barata socialcomunista, no. Son cosas que han funcionado, que han dado resultados y que han sacado de la miseria a países que, luego de creerse la charlatanería mentirosa y genocida del socialcomunismo y entender la locura en la cual se encontraban, abandonaron este camino de estupidez y haciendo el bien, o sea, aplicando las reformas para reducir las funciones, reducir las responsabilidades y reducir los poderes del Estado. De esa manera, los empleados, los trabajadores y los sindicatos volvieron a ser los dueños de las empresas. Por eso, nosotros estamos proponiendo algo muy fácil, una solución muy simple para destruir y aniquilar estas leyes malas, y es devolverle a los trabajadores, a los pensionados, a las personas que están involucradas tanto en la industria, tanto en la salud, tanto en la educación, tanto en las jubilaciones y pensiones, la propiedad sobre estas empresas. De esa manera vamos a ver cómo va a surgir la industria nacional. Vamos a ver cómo el socialcomunismo nos ha mentido y nos ha engañado frecuente, constante y cínicamente para negarnos el acceso a aquellas cosas hermosas de la vida, como son pasar el tiempo con la familia, disfrutar de las actividades de recreación, el descanso, el goce de nuestro trabajo. Por eso, nosotros tenemos que aniquilar y destruir las leyes malas. Por eso las 5 reformas son la solución que necesitamos. Por eso las 5 reformas están presentando un programa que no se ha visto antes, un programa que los socialcomunistas aborrecen, un programa que va en total contravía del socialcomunismo, una solución real y efectiva, una solución que no solamente está llenándonos de satisfacción a los pobres, llenándonos de satisfacción a los trabajadores, llenándonos de satisfacción a las madres de cabeza de familia, llenándonos de satisfacción a los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a los niños, a los hombres. Las 5 reformas están proponiendo soluciones reales. Y al momento de hacer esto, estamos viendo cómo se van a reducir todas estas actividades falsos sociales que están supuestamente promoviendo estas falsas religiones socialcomunistas para supuestamente hacerle el bien al pueblo, pero que son una estafa, que son mentira y que tienen el efecto contrario. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿De dónde sale eso? ¿Cómo es que derogar las leyes malas le va a quitar el gran peso a nuestro país de la guerra de las drogas? Si nosotros nos fijamos, el problema de las drogas, el problema de esta situación que se está viviendo en nuestro país, el problema de la violencia, el problema del derramamiento de sangre, proviene de una de las grandes ideas, de estas estafadoras y corruptas y malignas ideas que vienen del socialcomunismo. ¿Y cuál es? Que básicamente el socialcomunismo es enemigo del comercio. ¿Enemigo de qué clase de comercio? Del libre comercio.
Si nosotros entendemos algo muy simple que nos han estado ocultando mediante la falsedad, mediante el humo, mediante la mentira socialcomunista, y nosotros nos adelantamos a darnos cuenta que las personas que tienen necesidad, las personas que necesitan medicinas, que necesitan las drogas, que necesitan sustancias porque sus cuerpos se las piden, que están en una necesidad que los lleva a cometer actos que se traducen en crimen, en delincuencia, bueno, ellos también son víctimas. Ellos también están siendo aplastados por el socialcomunismo. Y estas personas que viven en la calle, muchos de ellos son rechazados. ¿Rechazados por qué? Porque no pueden satisfacer esa necesidad que su cuerpo les demanda. Ellos han cometido un grave error en sus vidas, que es el hacerse adictos a estas sustancias. Pero por eso entonces el socialcomunismo tiene que terminar de caerle encima, que ya esté en el piso. ¿Acaso el socialcomunismo es así de cruel? Yo tengo una mala noticia para todos aquellos que tienen una dependencia de estas sustancias, y es que el socialcomunismo es cruel. El socialcomunismo, mediante su falsedad, envilece el medio ambiente y dice que una mata, una planta, una parte de la creación, una parte de la naturaleza es mala por sí misma y que entonces debe ser quitada y destruida. Y en base a una cantidad, una maraña de mentiras, en base a la falsedad que sale de la boca socialcomunista, nos hace creer que hay que criminalizar las cosas buenas, que hay que ajusticiar al que no hay que ajusticiar, o sea que hay que castigar al que no ha cometido ningún crimen contra nadie. Esto es algo terrible. ¿Por qué? Porque démonos cuenta de algo que el socialcomunismo nos ha ocultado, algo que el socialcomunismo, mediante su mentira, mediante su corrupción, mediante su engaño, mediante su enojo irracional, mediante su estafa costosa, mediante su maligna estatolatría, nos ha ocultado. ¿Qué es? Que la justicia se ha pervertido al ir detrás del ídolo social comunista. ¿Cómo así? Muy fácil. El socialcomunismo crea una nueva justicia, pero justicia entre comillas, porque no es justicia. Simplemente se le dice justicia por ponerle un nombre, pero en realidad es maldad, es hipocresía, es violencia irracional, es el castigo del inocente, es el premio al maligno. Estas cosas son tan corruptas y tan oscuras que tienen que ser silenciadas para que las personas que entienden lo grave de estas cosas no se escandalicen. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta que el socialcomunismo es así de perverso, que el socialcomunismo es así de sucio, que el socialcomunismo es así de tramposo, que el socialcomunismo es tan malo, malo y malo, lo vamos a rechazar. Y le vamos a contar a todos que esta perversa, falsa religión genocida, hipócrita y mentirosa del socialcomunismo nos está engañando y es la que nos está oprimiendo. Por eso, las 5 reformas, el abandono de esta falsedad hipócrita, de esta mentira sucia, y el regresar a los principios que muy fuertemente están cimentados en el cristianismo, nos van a devolver la libertad que hemos perdido. ¿Y cómo? Pues muy fácil, reduciendo las responsabilidades del Estado. El Estado no tiene que hacer un montón de cosas que no le toca hacer, porque entre más cosas haga, más plata va a pedir, y si más plata va a pedir, más responsabilidades va a tener, y si más responsabilidades va a tener, más corrupción va a llamar. Entonces, entre menos responsabilidades, entre menos dinero, entre menos recursos esté manejando el gobierno, de esa manera vamos a reducir la corrupción,
y vamos a solucionar los graves problemas que está sufriendo nuestra sociedad. Pero no se deje usted engañar de la historia social comunista que dice que simplemente por nosotros estar proponiendo esto de que vamos a reducir las funciones, las responsabilidades y el gasto del gobierno, vamos a vivir en una anarquía. Eso no es cierto, porque nosotros estamos conscientes que necesitamos un gobierno que haga tres cosas, las tres cosas que sí necesitamos que haga, pero que el socialcomunismo no hace. Las tres cosas que esta falsa religión hipócrita y mentirosa abandona por irse detrás de la mentira y del error. ¿Y cuáles son? Muy sencillo, necesitamos seguridad, necesitamos justicia y necesitamos las obras de infraestructura necesarias para garantizar tanto la seguridad como la justicia. Por eso, las 5 reformas son solución. Por eso, el socialcomunismo es malo. Por eso, mediante este proceso de capacitación, el aprendizaje, el ir a la página web www.5reformascolombia.c de casa, F de Francisco, y aprender más, conocer más, estudiar más estos temas, fácilmente vamos a avanzar hacia una Colombia nueva, hacia un país en donde va a haber igualdad, hacia una sociedad en donde va a haber más justicia, hacia donde nosotros necesitamos y queremos que nuestro país avance. Por eso estamos invitados a la próxima sesión en donde vamos a continuar este proceso de aprendizaje, este proceso de capacitación, y vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias a todos por su tiempo, por la paciencia, y esperamos vernos la próxima oportunidad. Que tengan buena tarde.